Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Es una alegría encontrarnos una vez más en torno a la palabra de Dios y ser agradecidos por este nuevo día que nos ofrece. Hoy es día miércoles, miércoles de consuelo, miércoles de esperanza, miércoles también de alegría, miércoles de poner toda nuestra actitud, todo nuestro empeño por ser mejor. Hoy el Señor nos da la oportunidad para que ustedes y yo, a través de la palabra de Dios, nos vayamos corrigiendo, nos vayamos educando y vayamos transformando nuestra vida y nuestro mundo a imagen de Cristo. Y es por eso que es importante que hoy le abramos el corazón a la palabra de Dios, que hoy hagamos de nosotros y hagamos de nuestra vida una experiencia íntima con el Señor. Les invito entonces a que leamos el Evangelio y dejemos que Él mismo nos lleve a ese encuentro personal con el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué lindo, qué maravilloso lo que el Señor nos ofrece en esta cita bíblica, en el Evangelio de hoy, en la liturgia de la palabra de hoy miércoles. Es un llamado a la humildad. La humildad es una cualidad que hoy en este día tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vivirlo. Dice la palabra de Dios que el Señor se revela a los sabios, y es la oración de acción de gracias que hoy el Evangelio de Mateo hace al Padre. Mateo 11, 25, 27. Es la oración de acción de gracias que Jesús mismo le hace al Padre. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios. O sea, ha escondido la sabiduría del reino de Dios. Se les ha escondido los valores del reino de Dios a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, a los que saben mucho, a los que han aprendido teorías, a los científicos. Se los ha ocultado a ellos, dice la palabra de Dios, y se los ha dado y revelado a los más sencillos, a los más humildes. ¿Por qué? Porque, hermanos, el egoísmo es terrible. El corazón del ser humano está lleno de mucha soberbia. Somos soberbios. Hay mucha soberbia en nuestro ser, y entonces por nuestra soberbia somos incapaces de ver al Señor, incapaces de experimentar el amor de Dios. Porque ¿cuál es la persona soberbia? La persona soberbia es aquella que tiene un amor excesivo a sí mismo, exclusivamente a sí mismo. Es un amor desmedido para sí mismo e incapaz. La persona soberbia es incapaz de interesarse por su hermano, incapaz de interesarse por su prójimo. Es creerse que él solo se basta y que sus logros son para sí mismos o él mismo los ha logrado, pero no han sido dados por el Señor. ¿Quién es el humilde? Que es la actitud que hoy el Señor nos invita, o la cualidad que el Señor nos invita a trabajar en este día y a pedírsela. Es aquella, los humildes son aquellos que ponen toda su confianza en el Señor, que van en el día a día sabiendo que ellos necesitan de Dios,
sabiendo el humilde que necesita de la mano de Dios en su vida. Es el que se siente débil, es el que se siente vulnerable, es el que acoge, es el que es capaz de escuchar la voz de Dios. Hoy tú y yo debemos de preguntarnos, ¿qué soy? ¿Eres humilde? ¿Soy humilde? ¿O eres soberbio? ¿O soy soberbio? ¿Con qué actitud me enfrento a la sociedad? ¿Con qué actitud enfrento este día? ¿Con prepotencia? ¿Con egoísmo? ¿Con creer que todo lo sé? Todo lo entiendo porque tengo títulos, porque he estudiado, porque sé de teología, porque sé de filosofía, porque sé de cristología, mariología, porque sé tanto. Miren, para el Señor no tienen ningún sentido, ningún valor los títulos. Son importantes para la sociedad, por supuesto, pero para el Señor no son importantes los títulos. Para el Señor es lo más importante en nuestra vida, que lo tengamos a Él aquí en el corazón, que seamos humildes, que valoremos, que le amemos y que le adoremos. Por eso hoy Jesús en la oración de acción de gracias le da gracias al Señor porque se revela los dones del reino de Dios a la gente sencilla, a los más humildes. Se les revela y los ha ocultado a estos entendidos porque son incapaces, porque la soberbia no los deja conocer, no los deja saborear a ese Dios amoroso y compasivo y no pueden entender los misterios salvíficos de Dios. Cuánta necesidad nos hace falta hoy en día, porque la soberbia sigue actuando en nuestros corazones. Cuánta soberbia hay en nuestra iglesia, cuánta soberbia hay en los grupos. Es que yo puedo, es que yo soy más importante, y es que tú no puedes mucho, es que yo sé orar más, y es que yo, y lo oímos a veces en tantos grupos. La soberbia. Y la soberbia es como ese sentimiento de superioridad que te hace sentir o hacer sentir mal a otras personas, incapaces a la otra persona de que ellos puedan experimentar el amor de Dios. ¿Sos humilde o eres soberbio? Ojalá que le pidamos hoy al Señor que nos dé la cualidad, el don. Ese es un don supremo, digamos, la humildad, porque los humildes son a los cuales el Señor se les revela. Los humildes son a los cuales el Señor les da a conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los entendidos, mientras que a los fariseos no pueden comprender el gran misterio del amor de Dios. Y hay algunas citas que nos ayudan a entender el sentido de humildad. Por ejemplo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Vemos todo el anuncio en la humildad de María Santísima. Ella digamos, se entrega al Maestro, se entrega a Jesús, se entrega a la decisión que Yahvé Dios ha hecho de ella. Y cuando termina el ángel, cuando termina en este llamado que el Señor le hace para ser la Madre de Dios, ella dice: he aquí la esclava del Señor. Ella es el prototipo de humildad y sencillez. He aquí la esclava del Señor. Es decir, que se hagan en mí todos los proyectos que Dios quiera. Ejemplo de humildad, y donde también hemos caracterizado la prepotencia, el egoísmo y la falsedad, pero también vemos la humildad y la sencillez del que se siente solo, afanado, agarrado en la sencillez, en donde el Señor se revela en el corazón de aquel que de veras
se sabe necesitado del Señor. Lucas 18, del 9 al 14, la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo que se mofa de decir todas las cosas buenas que él hace, que es tan bueno, que es tan justo. Mientras que por otra parte el publicano, sintiéndose pecador, soy pecador, porque sabe que le ha fallado a Dios. Hoy les dejo un reto, familia, y si quieren escribir ahí en los comentarios, pónganos. Les dejo un reto. El reto de hoy es derribar la soberbia y aflorar la humildad. Pedir al Señor que nos ayude a ser humildes, para que Él se revele en nuestras vidas y en nuestro corazón. Solo el humilde puede conocer al Señor. Solo el humilde puede experimentar el amor, la salvación de aquel que nos ama incondicionalmente. Sí, Padre, dice el Señor, te quisiste revelar a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido muy bien. Termina el Evangelio diciendo que todo ha puesto Dios en las manos de Jesús, en esa relación humilde del Hijo con el Padre. El Padre da todo, es decir, todo, absolutamente todos los poderes, toda la gracia y todo el amor la pone en Jesús. Jesús, que es la máxima revelación del Padre, de ese Padre amoroso, compasivo y misericordioso. Ojalá que este día ustedes y yo aprendamos a valorar el misterio o el don, la cualidad de la humildad. El que es humilde cae bien, y donde quiera cae bien, y todo el mundo lo quiere. Pero la persona arrogante, hasta en simple palabra, se echa de ver que esa persona no vale la pena, no cae bien. Nadie quiere estar con la persona que es arrogante, o la persona que es soberbia, porque solo hay soberbia en su corazón, porque cree que todo lo puede, porque él siempre debe salir ganando, porque él siempre quiere ser el más importante, a costa muchas veces de hacer sufrir a los demás. Señor amado, ayúdanos a ser humildes. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que este día valoremos el misterio de la humildad, para que te reveles, para que te dejes conocer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, sana, limpia nuestros corazones y ayúdanos a este día a empezar siendo humildes, siendo agradecidos. Que en este día miércoles, Señor, nos ayudes a valorar a la gente más sencilla, a la gente más humilde, y que hoy te pueda ver a ti, Señor, viendo, ayudando a aquellos que más lo necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que veamos el crucifijo. Hoy veas un crucifijo, y cuando veas el crucifijo, veas la humildad de Jesús. Y viendo la humildad de Jesús, podamos ver cuánta falta nos hace ser humilde. Les bendigo pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, ánimo, fortaleza, y a vivir en alegría y a vivir en la bondad del Señor. Que nada nos detenga. Amén. Bendiciones.